de letras, se me hace muy puntual y muy, muy interesante la clave y el sentido de lo que es la palabra teshuvah, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas, Luisito, qué palabras eran? Taf, que es como la T, Shin, que es como la SH, y Baf, que es como la V. Esas tres letras que cree los rabinos en un ejercicio muy, me voy a aparecer aquí porque luego no, ahí déjalo, porque si no es, porque yo me muevo y trato de entrar en el foco también, ¿verdad? Para ser de bendición también para los que nos están viendo. En el ejercicio que hace la gente, ¿verdad? En aquellos tiempos de interpretación, a este ejercicio de interpretación rabínica se le llamó gematría. Y la gematría es la interpretación, y haga de cuenta que cambiaron de orden estas tres letras en esta palabra en específico. Al cambiar de orden, entonces entendieron que salió otra palabra, y la palabra se llamó tashuv, que significa, que viene de una raíz que es shuv, que es girar, pero dejaron, de hecho teshuvah, se me olvidó decirles que al final no termina con la V, termina como una tipo H, que es una hey. Ajá, ¿vamos bien? Entonces, ¿qué dijeron ellos en revelación? Y yo le puedo decir que es una revelación del Espíritu Santo esa. Sí, mis amados, el Espíritu Santo sí le habla a los verdaderos sadikim, o a los verdaderos justos rabinos que buscan a Dios de todo corazón. Y la revelación que les da el Espíritu de Dios a este grupo de personas era retornar a la hey, regresar, hacer un girar. Entonces ellos dijeron: no leas teshuvah, lee tashuv hey, que significa hey, en esta época retorna, regresa a la hey. Y usted diga: ¿y qué rayos, para mí qué rayos me sirve una hey o una tipo H? ¿Para qué me sirve a mí? Fíjese que esa letra sirvió en un asunto poderosísimo. Poderosísimo sirvió esa letra. Esta letra, aunque hay dos interpretaciones, sin embargo me gusta decir, la otra no es que esté mal, porque bueno, hay dependiendo de la corriente, pero una corriente dice que esta letra, que es como una casita, haga de cuenta que es una casita como un cuadrado, pero sin la rayita de abajo, ¿sale? Entonces esta letra dicen que es la letra que pusieron en los dinteles de las casas de Israel. Entonces, ¿qué sucedió? Que al poner la hey con la sangre de los corderos o del cordero de Pesaj, dicen que entonces la instrucción profética era que pasaba el ángel de la muerte, y ahorita voy a tocar un tema de la muerte muy interesante. Pasaba el ángel de la muerte. ¡Uy, santo! Es que de repente me empieza a volar la cabeza. Pasa el ángel de la muerte y pasó de largo. Pasó de largo nada más simplemente porque les caía bien Moisés. Pasó el ángel de la muerte simplemente porque Dios le dijo no. O sea, Dios puede decir: no pases por ahí, pero el sentido profético y el plasmar profético de una letra en hebreo con sangre, simbolizando, ¿verdad?, la sangre del cordero, definitivamente cambió un estado de realidad en la muerte. Eso es tremendo. Y entonces dicen algunos que esto, recuerde que sucedió en la noche de Pesaj, donde hubo dos atmósferas. Ya se los describí en una ocasión, pero se lo vuelvo a recordar. Estaba la realidad o la atmósfera de la misericordia, y estaba la atmósfera y la realidad del juicio. Uno, envueltos por la hey, pero envueltos en la misericordia de Dios. Y cómo digo, aquí nosotros tratamos de imitar, ¿verdad? A lo mejor no lo haremos tan excelente o tan explícito como es la instrucción rabínica y el Seder de Pesach. Tratamos de hacerlo más apegado y dándole un enfoque a Yeshua. Sin embargo, ¿verdad? Cuando estamos aquí, comemos y damos el significado, y luego que cenamos bien rico y todo este asunto, ¿verdad?, que es bien, bien interesante. ¿Qué sucede? Es un ambiente, es una atmósfera de familia, de amor,
¿En qué momento usted está pensando en morirse? Está usted conviviendo, estamos conviviendo en Pesaj, estamos recordando una libertad. Pero ¿qué pasaba? Porque recuerde que la otra atmósfera era de que los primogénitos estaban muriendo. Entonces, en un lado se escuchaban cantos, tejilim, salmos, no sé, a lo mejor el padre de familia abrazaba a sus hijos, adoraban al Eterno, qué sé yo. Y de este lado, los padres de familia estaban gritando con gemidos, porque sus hijos primogénitos estaban muriendo y el ángel de la muerte estaba arrasando. ¿Qué le quiero decir con esto? Es con la esencia y la sustancia de la Hei. Entonces, ¿qué es lo que quiero empalmar con esto? Es de que el asunto de la Hei envuelve la misericordia y el asunto de fuera de la Hei es juicio o es severidad. La pregunta sería, y yo creo que usted definitivamente tiene la respuesta, ¿de qué lado usted quisiera estar? ¿Del lado de la misericordia o del lado de la severidad? ¿De qué lado quiere estar? De la misericordia, ¿verdad? Entonces, por eso, lo que nos envuelve en la época de Teshuvá durante estos días, que nos va a acercar a la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de las trompetas, definitivamente tiene que envolvernos sobre una atmósfera de misericordia, de amor, de compasión, de paternidad de Dios, no de juicio. Por otros tiempos, al hablar de arrepentimiento, se nos enfocaba mucho en el pecado y en lo malo y en arrepiéntete, pecador, y condenación, juicio, señalamiento. Y entonces y no lo estoy diciendo que haya sido, yo creo que fue una buena intención, porque muchos de alguna otra forma nos dejamos, y déjeme decirlo así, influenciar sobre esta corriente de que si hablamos de arrepentimiento, entonces vamos a cortar cabezas. Sí, el oficio profético es parte de eso, y si usted es profeta, pues yo creo que sí ha cortado 2, 3 cabezas, ¿verdad? Sin embargo, aún en medio de ese corte de cabeza, está envuelto de la misericordia de Dios. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque tiene que ver con la atmósfera que tiene que ver con esta época. Ahora, la porción semanal que leímos se llama Kitetse y tiene que ver y comienza, ¿verdad?, en el libro de Deuteronomio, ¿sí? 20, ¿verdad? 20 me parece, sí, ¿verdad? 21:10. Nada más déjeme agarro esta Biblia. Deuteronomio 21. Y entonces, fíjese cómo comienza esta porción semanal. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos. Esta porción habla de muchas cosas, habla de mucha cuestión hacia el prójimo, de deudas, de no comportarse de esta forma. Cierra con algo que se hacía mucho en la cuestión de los matrimonios, ¿verdad? Y se cierra con el sentido de la esencia que nos deja el Eterno en contra de Amalek. Pero hoy, amados y amadas, simplemente quiero leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estas 8 palabras. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos. Y aunque esto se enfocó a la época de guerra de Israel, pero esta porción semanal cae en el 6º mes y cae en la atmósfera de la Hei y en la atmósfera de la Teshuvá. ¿Vamos bien hasta aquí? Por eso le voy trayendo este asunto para que usted vaya acomodando las siguientes cosas. Entonces,
nos introducimos en la Hei, nos acercamos a la Hei de Dios. Recuerde que Yod, Hei, Vav, Hei son las 4 letras del llamado tetragramatrón. Que si usted, hay un judío caraíta, es muy bueno, el judío caraíta, no sé si usted sabe quiénes son los judíos caraítas. Los judíos caraítas no es la corriente del hasidismo, no son gente que se viste de blanco con negro, pero son judíos que están unos en Israel, pero el judío caraíta incluso tiene algunas interpretaciones y no sigue el hasidismo del rabinato. Este judío caraíta, ¿cómo se llama? Benjamín, no me acuerdo. El punto es de que él tiene su página, es muy, muy bueno, es todo un teólogo. Y él revela, porque luego se quiso decir en Reina Valera la palabra Jehová, ¿verdad? Pero él, como buen estudioso, enseña que las letras es Jehová. Entonces, cuando leemos Yod, Hei, Vav, Hei, el judío caraíta, el judío hasídico no dice Jehová. Dice, no, por el temor al nombre del Eterno. Pero el judío caraíta, como dice, no me importa lo que digan los rabinos, pero yo entiendo que es la palabra Jehová. Y pues por eso de ahí se basaron muchos, como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que tergiversaron el nombre y pusieron la palabra Jehová. Pero en un sentido, con el respeto, porque hay que entender por qué lo hacen tan solemne el judío hasídico, y ellos no mencionan, por eso ellos dicen el Eterno, dicen Hashem, dicen Yod Hei Vav Hei, y por eso ellos mencionan bajo ese respeto, y me gusta la intención, por eso decimos el Eterno. Pero si usted quiere entender, y bueno, he visto una permutación en vocales, y hay veces que se puede decir Yahiví, Yihiviví, no, hay un montón, porque le cambian, hay otros que le cambian vocales, pero ese es otro tema. Estamos en el asunto entonces de la porción semanal, estamos en el asunto de cuando salgas a la batalla contra tus enemigos. ¿Vamos bien hasta aquí? Para no desviarme y ir cerrando esta porción. Algunos mencionan que como era una porción para la gente que va a las batallas, pero dice, en una extracción para nuestros tiempos, hoy en día todos tenemos una lucha y tenemos entonces momentos difíciles. Y qué interesante, déjeme ponerlo así, qué interesante que cuando hablamos de la palabra Teshuvá, decía, involucra maldad, porque ¿de qué vamos a retornar? ¿Ya? De la maldad. Oiga esto, un comentario que escuché que me voló la cabeza. Vea, dice el comentarista así: si Hashem permitió, dice, porque muchas veces nosotros al árbol del conocimiento del bien y del mal solo nos enfocamos en el mal. O sea, comió Eva, no fue una manzana, usted bien sabe, ¿verdad? Algunos intérpretes llegan a la conclusión que fue la vid, otros que fue el higo, muy probablemente, porque dicen que ya en un midrash dice que la fruta le hizo jugo, por eso dicen que muy probable que haya sido el vino o la uva. Pero el punto es de que Java o Eva comió del fruto de la vid, bueno, del fruto prohibido, ¿eh? Bueno, ya le dije vid, cualquiera haya sido, ¿no? Pero no manzana, eso es del catolicismo. Pero el punto es de que ella comió y después fueron abiertos sus ojos, le dio a don Adán, y entonces todo lo tenemos. Y oiga esto, hermanos. De ahí el cristianismo agarró y empezó a hablar del pecado original. Y en la teología eso se enseña. ¿Cuándo fue el pecado original? Cuando comieron del fruto. Y ahí hemos caminado, y de ahí entonces todos nos fuimos bajo la corriente de la maldad. Pero decía este comentario, pero decía también el conocimiento del bien. No hemos agarrado, no hemos entendido que este árbol realmente sí quería Dios que se comiera, pero no era el momento para comerlo.
No era la atmósfera, y Adán y Eva no estaban preparados para recibir, oiga, el Da'at, conocimiento de lo bueno y lo malo. No quiero decirle, entonces que la maldad, que vamos a aterrizar este asunto. ¿Sabe por qué? Porque este asunto es muy interesante. Y sabe que muchas veces no se habla de la maldad. ¿Por qué es la maldad? ¿Por qué tenemos que entrar en una época de Teshuvá y salir de nuestra maldad? Otro comentario que escuché, uno que es un rabino que se llama Breslev, él dice algo impresionante que me volvió a volar la cabeza. Dice: los ángeles no tienen de qué arrepentirse, pero el ser humano sí. Y él dice: la maldad, deberías agradecerle a Dios por la maldad. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo, no? Suena raro, Señor. ¿Cómo le voy a agradecer a Dios por la maldad? Dice: es que muchas veces la maldad la vemos como algo, dice, es como si tú tuvieras que agradecer porque tuvieras brazos o tuvieras piernas. Cuando tienes eso, es un beneficio para ti. Y él entonces hace el enfoque que la maldad es necesaria. Dices: ¿cómo? Dice: sí. Si no hubiera maldad, amados y amadas, gente que nos está viendo, qué bueno que aquí nadie me va a apedrear, ¿verdad? Hereje, me va a decir. No, esto es, mire, esta es la postura rabínica. Y tiene que ver con este pasaje, ¿eh? Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos. No he salido de ahí. Pero tenemos que poner y aterrizar el asunto de por qué es la maldad. ¿Por qué en esta época hay tanto énfasis de la Teshuvá? Porque tenemos que salir de la atmósfera de la maldad. Acuérdese de la fiesta de Pesaj, en la misma fiesta había severidad. Lo que llegan a la conclusión de los rabinos es que, váyase para atrás y se lo voy a decir para que no me lo quieran marear, no me la quieran marear. Pero fíjese qué tremendo. Fíjese qué dice Isaías 45:7. ¿Quién lo puede leer? Isaías 45:7. A ver. Isaías 45:7. Ajá. Ahí. No, ahí ya, ahí ya. O sea, Isaías está hablando de Dios y dice que Dios hizo la luz, pero también hizo las tinieblas, la maldad. Entonces, espérate. O sea, a ver, pastor, ¿qué onda? ¿Dios creó la maldad? Sí. ¿Dios creó la maldad? Sí, amados. Isaías 45:7 lo dice. La pregunta sería: ¿por qué creó la maldad? ¿Por qué había un árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué? ¿Por qué dice este rabino que le digo: deberías de agradecer por la maldad, porque fue creada? Y entonces te va acomodando a un sentido de la teshuvá, de la inclinación del corazón del ser humano para dejar la energía de la maldad y concentrarte en la atmósfera de la misericordia. Porque sí, amados y amadas, no es que Dios sea malo, porque donde Él habita
habita en la atmósfera de la misericordia y de la benevolencia. Dios todo, repita después de mí, Dios todo es bueno. Pero hay una atmósfera de Dios donde la maldad no se mueve. Entonces podríamos decir que donde está, que esto se le llama Ein Sof, donde está el Ein Sof de Dios, que habla de eternidad de Dios, hemos querido poner a Dios a ser antropomorfo, o sea, darle, cuando hablamos de Dios nos imaginamos de un viejito con barba larga, como lo ponen en los programas de chiste, hasta se burlan de él como un viejito. No, mis amados, Dios no es antropomorfo, Dios no tiene ojos, pero ve, Dios no tiene brazos, pero te abraza. La Biblia nos ha dado un antropoformismo de Dios para que nosotros entendamos la eternidad de Dios que Él en su eternidad ve. Él en su eternidad, aunque no tiene boca, ni lengua, ni dientes, pero habla. Entonces, donde Dios se mueve es la atmósfera de benevolencia, de misericordia, de eternidad. Pero donde nosotros estamos como en la fiesta de Pesaj. Hay severidad de un lado y hay misericordia del otro. Entonces la conclusión para ir aterrizando este asunto es que la época del Tashuf Hei es que en tu propia decisión decidas salir de este lado. ¿Para qué fue creada la maldad? Para ser vencida. Y cierro con cómo comenzó la parashá. Cuando salgas a la batalla, ¿qué? En contra de tus enemigos. ¿Sí? Estamos en una atmósfera donde tenemos que decidir. Oiga, privilegio que no tienen los ángeles, y eso nos hace superiores a ellos. ¿Usted sabía que usted y yo somos superiores a los ángeles? Los ángeles no querían, ese es un midrash que dice, cuando Moisés venía trayendo la primer Torah, la revelada que eran unas tablas de zafiro, los ángeles, dice un midrash, que tuvieron una discusión con Dios. Le dijeron, Dios, ¿cómo le vas a entregar tu Torah, esta revelación? Y Dios dice que no les hizo caso. Lamentablemente después vino el becerro de oro y después se tuvo que entregar otra Torah codificada. Oiga, amados, una vez leí que el árbol del conocimiento del bien y del mal también está relacionado un poquito con el árbol de la vida. Algunos lo relacionan. Entonces, esta es una loquera bien fumada, dicen por ahí. Pero dicen que el árbol de la vida también es Yeshua. Todas las sefirot dicen que es Yeshua. Porque también, aunque sí vino Yeshua y se hizo carne, como dice Juan, pero acuérdese que Juan estaba hablando de la dimensión de Yeshua, del Mesías, la sustancia del Mashiach, que cuando dice, y el Mashiach se hizo carne, ¡pum! Y ya empieza el asunto, ¿verdad? Y sí hubo una fecundación, mis amados. Y hoy no me voy a meter en este asunto, pero hay un evangelio que se llama Mateo hebreo, que es del hebreo al español, está buenísimo. Ahí el ángel le dice a José, le dice, hey José, ve que se le aparece, ¿verdad? José, no tengas miedo de desposar a Miriam, ya fecundado está el asunto. Y la fecundación, ¿cómo vendrá? Con la unión de un esperma y un óvulo. Pero no hubo relación sexual. Entonces, ¿qué rayos hubo? Un milagro. Mi conclusión, todo esto casi 2 años estuve tratando de romperme la cabeza. Ahorita yo se lo estoy resolviendo, Pero mi conclusión es,
Dios tuvo la capacidad de tomar el esperma de José y el óvulo de Miriam. Y hubo fecundación. Por eso el ángel le dice: hey, no te preocupes, Joseph, fecundado está el asunto, ya ve, despósala. No tuvo relaciones, pero sí hubo una fecundación. Qué loco el asunto, ¿da? Con todo eso vamos derribando muchos esquemas, pero divinos, a una mujer llamada la Virgen María, y la divinizaron porque fue la Inmaculada. Usted no sabe cómo este ortodoxo que le digo, cómo se burla de eso y lo relaciona, porque usted no sé, bueno, otras culturas también divinizan a la mujer y él se basa en eso, que dicen que la Virgen María tiene que ver con una cultura pagana. ¡Ja, ja, ja, ja! Y se burla. Fue impregnada por el Espíritu Santo, la paloma y eso y el otro, y lo relaciona con otro dios pagano. Y no, usted sabe que le tira feo. Pero cuando lees del hebreo, y este evangelio que se llama Mateo Hebreo, así se llama, Mateo Hebreo dice: fecundado está. No, papito, no fue un asunto solamente de María, fue un asunto de José también. Los dos estuvieron involucrados en el nacimiento de Yeshua. ¿Sí lo aterriza? Ahí derribamos la divinidad de María, la Inmaculada, el pensamiento mariano. Pues también yo creo que don José, ahorita el alma de José en la eternidad dice: Señor, pues nada más acá la esposa. ¿Y yo qué? Yo también puse mi semillita. Bueno, este es otro tema. Voy terminando. Amados y amadas, es sorprendente darnos cuenta que entonces en esta época de Teshuvá tenemos un gran privilegio. Y véalo así: como don Adán y doña Eva comieron del árbol de la ciencia, del Da'at, del conocimiento, del bien y del mal, a partir de ahí la humanidad no estaba preparada, pero por eso tenía que venir Yeshua. Y al venir Yeshua empezó a preparar el camino para que hoy en día tú y yo entendiéramos la maldad en otra perspectiva. La maldad es algo bueno. ¿Cómo? Sí, porque la maldad es necesaria para que la venzas y tengamos la oportunidad día a día de la Teshuvá. Día a día, tú y yo, cada mañana. Yo ya me estoy aprendiendo esta oración. Esta oración en la mañana dice así: Modeani Melech, Modeani lefaneja Melech Hai Bekayam, Shehesarta benishmati, Behemla Rabá emunateja. Modeani significa te agradezco, Dios. Y cada mañana tienes que tener el Modeani en tu boca. Si te lo sabes en hebreo, ¿no? La intención es que cada mañana tú agradezcas al Creador. Modeani, Modeani. Modeani significa yo te agradezco. Modé, esa es la palabra agradecimiento. Ani es yo. Yo te agradezco, Señor. Yo te agradezco. Y en este énfasis de Teshuvá tiene que ser nuestro agradecimiento de que, Señor, la maldad que se le llama Yetzer Hara, la inclinación hacia la maldad, creada por Dios, según leyéndolo en Isaías 45:7, fue dada para que tú y yo, en el Da'at y en el conocimiento de este tiempo, a través de Yeshua, sepamos que no deja de ser es un enemigo, pero es un enemigo a vencer. Y que entonces estamos siendo preparados para la fiesta de Yom Teruah a través de estos meses, de estos días, de arrepentimiento, donde volvemos nuestro corazón a Dios. Todos, dice la palabra, somos pecadores. Pero cuando vino Yeshua
impregnó de ese real conocimiento del bien y del mal, porque teníamos que conocer el bien y el mal a través de Él, para que entonces tú y yo entendiéramos como el ladrón que estaba al lado de la cruz. Hey Yeshua, si tú eres el Mashiach, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto te digo que hoy estás conmigo en el paraíso. El ladrón dimensionalmente a través del Tashuf Hei se introdujo en la misericordia de Dios a través de Yeshua en el madero. Usted y yo tenemos esa oportunidad diaria, segundo tras segundo, amados y amadas, de regresar a su corazón. Malos todos somos, maldad siempre va a haber. Por eso a mí me revoloteó un poquito este asunto. Esto yo lo vengo mascando desde hace 3 años, pero algún día se lo tenía que decir. Pero ¿sabe qué golpeó en mi cerebro, en mi razonamiento griego? Entonces, ¿para qué rayos le guerra espiritual, Señor? ¿Para qué rayos me enseñaron que la ungida, keto, que el aceite, y que le dábamos aceite a las personas? Y fuera, y esto y el otro, ¿verdad? Y ahí derribaron los satanistas, y ahí vamos otra vez. O sea, no es que esté mal, amados, pero yo dije, ¿para qué rayos? Si la maldad nunca va a dejar de existir. El punto es que está ahí como un beneficio. Dicen que el rey David hablaba con el ángel de la muerte. Esto está tremendo. Porque dicen que David, y entonces la muerte la vemos como un aliado. ¿Cómo? Yo sé que a lo mejor muchas cosas están dándole vueltas en su cabeza. ¿Sabe por qué es un aliado la muerte? Porque imagínese ser eterno en maldad. Imagínese una persona mala viviendo por eternidad. Eso sería horrible. Pero hablo de aquí de la tierra. Por eso en esos casos la muerte es un beneficio, porque te introduce a la atmósfera del alma en su eternidad. Es más, muchos dicen que ahí es donde comienza la verdadera vida. Ya voy terminando, porque este asunto es de meterle diente. ¿Por qué le dije que David era amigo? Porque dicen que David le decía al ángel de la muerte: ¿y cuándo voy a morir? Le dicen eso, dicen un midrash, que el ángel le decía: no te voy a decir qué día, pero vas a morir en un Shabbat. Entonces dicen que David siempre en Shabbat, dicen que para alejar al ángel de la muerte hay ciertos salmos específicos que tú debes de recitar en hebreo. Entonces dicen que David, como tenía el secreto del cielo, decía Nili. Cuando venía la muerte, yo creo que a la muerte le decía: chale, ya me voy. Pero yo veo como el ejercicio de la Hei, ¿sí me explico? De Pesaj. O sea, porque yo creo que pasaba el ángel de la muerte, chale. Yo creo que no decía chale, ¿verdad? Pero sí al menos decía: hijo, no puede ser, ahí está la Hei. Y se iba, pasaba de largo. Sí. Pero sí llegó un momento donde dicen que la muerte, pues ya era su tiempo de David, y pues dijo ya. Y que lo distrajo, y en ese momento no hizo los tejilim, y tras de que se resbale, que se muere. Don David, a los 70 años, porque estaba programado que él no iba a nacer, dicen, ese es otro midrash, dicen que realmente David no iba a nacer. Y entonces dicen que Adán, cuando él proféticamente antes de caer vio, le dijo: oye Dios, Señor, hay un hombre aquí más adelante que es necesario que él esté en la tierra. Y que le dijo el Señor: no, se llama David, pero él no va a vivir, él va a morir. Le dijo, y que le dice a Adán: de mis años, dale 70.
¿Cuántos yo voy a vivir? Le dice el Eterno, tú vas a vivir 1000 años. Y le dice, no, toma de él 70. Y entonces por eso dicen que murió a los 930 Adán. Le regaló, le hizo una transferencia a David del ángel de la muerte. No sé si está entrando en el mismo juego que yo de ver este asunto, la maldad, el ángel de la muerte, todo eso, como decir, ay, qué chistoso, ¿no? La maldad, ¿sí? Ajá. Es correcto. Repito un poquito para que nos escuche la gente. Nos dicen aquí que era necesario que saliera Adán y Eva, porque ya habían comido, ya estaban impregnados de ese conocimiento de lo malo y lo bueno. Y entonces Dios dice, no, que salgan de aquí del paraíso, del Gan Edén, porque eso es lo que yo les decía hace rato. ¿Cómo van a vivir? Esa generación no estaba preparada, no estaban preparados. El privilegio que ahora usted y yo, a través de Yeshua, a través de la revelación de la Torá, las parashá, todo lo que el Eterno nos ha sumergido, ahora vemos la maldad de otra forma. Sigue siendo un enemigo, pero tu propio enemigo. Qué linda es la palabra, ¿verdad, amados? Qué lindo es Dios, porque podemos tener la oportunidad de renacer. Dios es tan padre, si lo diríamos en un mexicanismo, ¿verdad? Él es tan padre, Dios. Es un padre bien padre, porque en estos días tenemos la oportunidad de acercarnos a la Hei de Dios, que fue impregnada así como en los dinteles de la sangre del Cordero. Ahora la Hei, a través de la sangre del Mesías, fue puesta en los dinteles de este templo donde el Eterno ha venido a decidir habitar. Él decidió habitar en tu cuerpo. Él decidió habitar. Él quiere hacer una morada dentro de ti. Y aunque fallamos, y aunque hay pecado, y aunque hay maldad, Él te dice, mira, yo la creé esto solamente para que la venzas. Te di la calidad de vencedor, te di la identidad, y por eso de tal manera te amé, que por eso envié a mi Hijo, para demostrar en el madero mi benevolencia y mi misericordia. Y a través de esa misericordia, entonces ahora tú y yo nos sumergimos como en la fiesta de Pesaj, y nos envolvemos en una atmósfera de amor, de compasión, de paternidad. Y mientras vivamos en esta tierra tendremos que seguir luchando contra eso. La inclinación al Yetzer Hará, la inclinación a la maldad va a seguir aquí. Y si hay un nuevo orden mundial, en esta semana Xi Jinping, el presidente chino, el presidente de Corea y el presidente de la Unión Soviética se acaban de reunir, y literalmente Xi Jinping acaba de decir que está buscando para el nuevo orden mundial. ¿Se acuerda que ya le había hablado de eso? La maldad va a aumentar, amados. Pero qué hermoso cuando dice que donde sobreabunda la maldad del pecado, sobreabunda la gracia del Eterno. Entonces, vivamos y preparemos nuestro corazón. Cierre sus ojitos. Preparemos nuestro corazón en esencia y en sustancia para con nuestro Dios. Abogado tenemos para con el Padre cuando fallamos. Sí, fallamos, y muchas veces fallamos y no atinamos y no le damos al blanco, porque recuerde que eso significa pecado. Pecado es que no damos al blanco, simplemente no damos al blanco. Pero, ¿sabes? Cuando un corazón
entiende que falló, pero lo vuelve a intentar, quiere volverlo a intentar. Es cuando atraes el corazón de Dios, es cuando atraes el corazón de tu Padre, es cuando te abunda y te envuelve sobre la atmósfera de la hey, de la misericordia. Por eso tenemos la oportunidad. Ya no es el arrepentimiento condenatorio que la religiosidad nos daba, nos imponía. Y es más, hasta hacía una sección de justos y de perversos, de pecadores. Y hacía una separación. Y de ahí muchos caímos en la religiosidad de ver a todo mundo pecador, cuando realmente todos somos seres humanos y todos tenemos la chispa divina para retornar al corazón de Dios. Los verdaderos seres humanos, porque recuerde que hay híbridos, que hay cosas que no tienen teshuvá, que no tienen alma, pero hay gente, hay humanidad que tiene una porción de la chispa de Dios, que hoy más que nunca necesita conocer su amor. ¿Sabe? Por eso yo vuelvo a retomar un poquito lo que dijo mi padre la vez pasada. La gente necesita escuchar eso. Somos Orla Goyim, la luz a las naciones. Tú que nos estás viendo, la gente necesita escuchar a través de ti este mensaje. Tú, en donde quiera que tú estás, si tú estás en Chiapas, en Palenque, si tú estás en Hermosillo, si tú estás en Baja California, si tú estás en Coatzacoalcos, en Toluca, en Puebla, en la ciudad, en Villahermosa, donde quiera que tú estés, si tú estás en otro país, la gente necesita escuchar el amor, la benevolencia de un Dios que está ahí a la puerta y de tal manera ha amado, que por eso envió a su Hijo, para que ahora entendiéramos la dimensión de la teshuvá. Anunciemos como una generación profética bajo este legado. Seamos como Abraham, seamos como Isaac, seamos como Jacob, que entendieron esta dimensión. Yeshua no estaba con ellos, pero para ellos les fue abierto el reino, para ellos les fue abierto la revelación de la Torah presente. A Moshe le fue abierto esto, a Aarón, a pocos solamente. Pero cuando fue libado el Espíritu Santo, fue derramada la gracia del Padre de una forma sobrenatural, que es ahora que lo que esta generación vive, amados y amadas. Cuánto Elías, dicen los evangelios, cuánto Elías y Eliseo deseó esto. Cuánto desearon esta época, la época que tú y yo tenemos. Oh Señor, te adoramos. Vamos, hable hoy con su Padre. Vamos, si usted ahí está escuchando, vamos, hable con su Padre. Vamos, háblele. Háblenle en este tiempo. Vamos, vamos. Abacadosh. Aquí estamos como una generación que quiere retornar a ti. Que la revelación de esa Torah hecha en tablas de zafiro, la que fue rota, pueda ser impregnada ahora para esta generación, Señor. Aquellas letras flotantes que contenían pensamientos divinos sean puestas en nuestro interior, Señor, y en nuestras memorias de nuestra sangre, Señor, pueda recordar, Señor, para lo cual fuimos llamados.
Yo te agradezco por nacer en esta época, Señor. Gracias porque me permites la vida y el ángel de la muerte todavía no ha pasado por mi puerta. Y podemos estar aquí. Danos, Señor, dinos. Tú lo sabes, Señor. Cada vez que voy por esta ciudad, veo la gente y siempre mi pregunta es esta: Señor, tú dime. Y como Nehemías, te lo vuelvo a decir: si tú me dieras la oportunidad, Señor, para esta generación, Señor, danos la oportunidad profética, Señor, de ser el pueblo de la resistencia, que no se deja guiar por la maldad, que no se deja guiar, Señor, por aquello, Señor. Y aún al malo verlo, Señor, con ojos de amor y de misericordia, como tú lo ves, porque esta porción semanal también es lo que nos hace ver. Dice tu Torah: al endeudado, sé bueno con el endeudado, al que te debe. Sé bueno si tú encontraste algo que no te pertenece, sé bueno con tu prójimo. Lo dice tu Torah. Pero la esencia es nuestra perspectiva hacia el prójimo. Fallas tenemos todos. Enséñanos a mirar con ojos de amor, como tú ves a esta generación, Señor. Y enséñanos, Señor, guíanos, y que esta época de Teshuvah, cuando sea Yom Teruah, Señor, si es la preparación, yo cuando escucho cantos como cuando dice Boícala, Boícala, sea preparada la calá, la novia, Señor, viene a mi mente, Señor, cada persona que está aquí, cada persona que escucha este tipo de enseñanzas, sea preparada como una calá, Señor, como una novia, envuelta en lino fino, envuelta en aceites perfumados, con la lámpara encendida. Padre, que cada persona, que los que estamos aquí, Señor, y mi familia, Señor, mis hijos, sean preparados como una calá, Señor. Y que esta época de Teshuvah entremos a la Hei y a la atmósfera donde estás tú, Señor, envuelto, y donde está tu trono. Y que esta alma que se le llama Sores Aneshama, que está pegada a ti en una eternidad, hoy se conecte cada vez más contigo. Y que esta conexión de esto terrenal a aquello eterno, cada vez más estemos apegados a ti. Gracias, oh eterno Padre. Gracias, papá, porque todo lo que tú haces es perfecto. Aún la maldad fue perfecta para mostrarnos el amor de tu Hijo, para mostrarnos tu paternidad, para que podamos ponernos de rodillas, inclinar nuestro corazón, para que tengamos día a día momentos de Teshuvah. Gracias, Señor. Tan perfecto hiciste las cosas, tan perfecto lo has hecho. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor. Aleluya. Amén.
pues bendecimos a la gente que está viendo esta enseñanza. Y pues hoy sumerjámonos más, sonemos el shofar, escuchemos el shofar. Viene Yom Teruah, y si no es en este Yom Teruah como lo anunció Pablo, los que estemos seremos transformados, los muertos resucitarán primero. Si no es en este tiempo, no pasa nada, pero estuvimos preparados. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes.